Buenos días. ¿Tienen alguna consulta hoy, muchachos? Bueno, continuamos entonces con la clase. Ya miramos lo que es trabajar con inductores y capacitores. Cuando nosotros tenemos un dispositivo de almacenaje de energía, como cualquiera de esos dos en este caso, entonces podemos formar lo que se conoce como un circuito de primer orden, ¿verdad? O sea, que nosotros, para resolverlo, necesitamos plantear una ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial queda de orden 1, porque es un circuito de almacenaje de energía. Un dispositivo. Ahora, muchachos, si ustedes tienen varios dispositivos de almacenaje de energía, entonces los dispositivos nos van a determinar el orden de la ecuación que lo puede resolver, el orden de la ecuación diferencial para plantearlo. Pero varios dispositivos que no se puedan simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un circuito en el cual estuviera así, aunque tengo 3 capacitores, la ecuación diferencial que me va a quedar no va a ser de orden 3, porque estos 3 capacitores se pueden dejar de forma equivalente como si fueran solo uno. Entonces, la ecuación diferencial que va a quedar ahí va a ser de orden 1. Lo mismo sucede con los inductores. Cuando ustedes simplifican, si estos pueden dejarse como un solo equivalente, ya sea de capacitor o inductor, entonces el circuito que nos queda, pues es solo de orden 1, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera un circuito en el cual no puedo simplificarlos, entonces eso significa que el orden del circuito va a ser de la cantidad de dispositivos de almacenaje de energía que no pueda simplificar. Imagínense que yo tenga algo así como esto. Por ejemplo, resistencia, capacitor, resistencia, inductor. Tengo un circuito con 3 dispositivos de almacenaje de energía, los cuales no puedo simplificar. Al tener 3 dispositivos, entonces significa que la ecuación diferencial que se va a plantear ahí es de orden 3. Siempre repasen lo que es solución de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar acá. Bueno, eso es. Ahora, muchachos, vamos a ver qué otra característica podemos utilizar.
Creo que todos reconocen perfectamente este circuito, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se le llama a ese circuito? Es un amplificador inversor, Lee. Exactamente, es un amplificador inversor. Entonces, nosotros, para trabajar con amplificadores, también podemos utilizar capacitores inductores. Fíjense bien, ¿qué sucede si yo sustituyo, por ejemplo, y en vez de tener esta resistencia R2 aquí, yo pongo un capacitor de valor C? Ahí tengo una R y tengo una C, miren. Ahora vamos a ver cuál es la característica de comportamiento de un circuito, en este caso un circuito con capacitor, pero utilizando un amplificador operacional. La forma de trabajo con los amplificadores operacionales, señores, aquí no varía. Sigue siendo exactamente el mismo. Significa que yo voy a trabajar en base a nodos y considerando las características que siempre hemos mencionado. Esto es, que la corriente aquí es igual a cero, que la corriente aquí es igual a cero y que este voltaje es igual a este voltaje. Eso es la forma que nosotros tenemos de solucionar los problemas con amplificadores operacionales y de ver cómo operan. Y aquí no va a variar. Sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, si nosotros tenemos esa característica, voy a resolverlo. Vamos a ver, muchachos. Con esas condiciones, nuevamente, ¿cómo se resuelven los amplificadores operacionales? Depende de cada circuito, pero ¿qué es lo que más se utiliza? ¿Cuál es el método más utilizado? Nodos. Nodos. Ahí está. Así es, método de nodos. Entonces recuerden, vamos a trabajar el mismo método. En ese aspecto no varía para nada. ¿Va? Sigue siendo un problema que se puede resolver por método de nodos. Entonces, voy a plantear ese nodo de ahí, miren. Vamos a llamar a este voltaje 1 y a este voltaje 2. Como este voltaje 2 está conectado a tierra, entonces yo pongo que el voltaje 2 es igual a 0, porque está conectado a tierra, miren. Voltaje 1 está en esta terminal. Entonces, si yo planteo un nodo, puedo plantear las corrientes saliendo. Entonces sería, llamamos a esta, bueno, ni siquiera necesito darle nombre. Esta corriente que está aquí es B1 menos BI sobre R. Esta corriente que está acá no existe, ¿verdad? Es cero. Más esta corriente que viene aquí. ¿Cuánto vale la corriente en un capacitor? ¿Recuerdan? La capacitancia por la delgada del voltaje. Recuerden siempre esos pequeños detalles. Esas son cuestiones pequeñas. Yo sé que los pueden dominar, pero unos detallitos de eso les puede ahorrar tiempo a la hora de trabajar. Entonces, en un capacitor, IC es igual a C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. La corriente que viene para acá, que yo puse saliendo, entonces vale C
por la diferencial del voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor está puesto del nodo 1 aquí, miren, a V sub 0. Entonces sería C por V1 menos V sub 0 sobre, con respecto al diferencial de tiempo. Una vez que tengo todas las corrientes, igual a 0. Como les digo yo, es el mismo método. Ahora, V2 es igual a 0. Este voltaje que está aquí. Este voltaje V1 es igual a V2. Por lo tanto, V1 también es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Y esto es igual a 0. Despejando esa fórmula, me va a quedar menos BI sobre R es igual a C por la diferencial de V sub 0 por respecto a T. Miren. Ahora, el valor que yo ando buscando es el valor de V sub 0 porque es mi valor de salida. Entonces tengo que dejarlo relacionado con respecto al valor de entrada. Entonces si yo despejo, me queda diferencial de V sub 0 con respecto a T es igual a menos 1 sobre RC por voltaje de entrada. O sea, V sub 0 de T es igual a menos 1 sobre RC, la integral desde menos infinito hasta T, por BI por diferencial de T. Aquí va el valor negativo, pero aquí va una integral, ¿verdad? Por eso, muchachos, a este circuito se le conoce con el nombre de circuito integrador. Si ustedes se fijan, la salida es el resultado de integrar la entrada. Ahora, yo lo puse aquí de menos infinito a T. Si nosotros queremos evaluarlo a partir de 0, de un momento de arranque en un instante 0, entonces me quedaría menos 1 sobre RC, integral de 0 a T, por BI de T, más por supuesto la condición inicial, ¿verdad? Yo perdón. Más si la condición inicial es igual a 0, entonces solo me queda directamente la integral. Normalmente cuando ustedes usan un circuito integrador, se suele trabajar con capacitores que estén descargados, porque no nos interesa la condición inicial, lo que nos interesa es la integral de la función de entrada. Entonces, por lo general, cuando se trabaja con un circuito integrador, esa condición inicial es 0, por lo general, pero siempre está ahí en la ecuación, ¿verdad? Esto, les recuerdo, es un circuito integrador. Y un circuito integrador, muchachos, tiene bastante aplicación en la electrónica. Pero bastante uso, ¿verdad? ¿Consultas hasta aquí? ¿Qué pasa Una consulta, si ingeniero. Bueno, mi consulta sería cuando un circuito integrador. Como base para hacer un ejemplo, ¿verdad?
Ingeniero. Vamos a trabajar con este ejercicio. Miren, muchachos. Aquí tienen que recordar, cuando yo tengo, por ejemplo, varias señales puestas a un solo nodo ahí, eso no varía la forma de trabajo, ¿verdad? Aquí voy a tener una señal B1 de entrada, aquí voy a tener una señal B2. Vamos a poner que esta resistencia vale 3 mega ohmios. Que la resistencia de abajo vale 100 kilo ohmios. Y que el capacitor vale 2 microfaradios. Entonces, vamos a ver, dice aquí, B1 igual a 10 coseno de 2t milivoltios. B2 es igual a 0.5t milivoltios. Esos son los voltajes de entrada aquí, miren. Entonces, perdón, se nos pide encontrar el voltaje aquí. Considerando la condición inicial del capacitor igual a 0. Nuevamente, muchachos. Tenemos un circuito en el cual tenemos que aplicar las condiciones que ya sabemos. Para el recordatorio, esta corriente igual a 0, esta corriente igual a 0, este voltaje igual a este. Eso no varía para nada, ¿verdad? Entonces, ese sistema, pues, se resuelve bastante simple, ¿verdad? Aplicamos un nodo ahí. Ahora, incluso lo podemos aplicar ya sabiendo que este voltaje es igual a este, miren. Y este voltaje está conectado a tierra, por lo tanto, este voltaje es igual a 0. Si este es igual a 0, entonces este voltaje también es igual a 0. Ya sabemos eso. Sabemos que aquí, miren, el voltaje es 0. O sea, cuando yo encuentro las corrientes, significa que este nodo que está aquí, que es este mismo que está acá, el voltaje es igual a 0. Puedo poner esta corriente saliendo y esta corriente saliendo acá. Entonces, si yo pongo todas las corrientes saliendo, trabajando con la regla de nodos, entonces sería, vamos a llamar a esta corriente aquí I1, I2 y a esta I3. Esta corriente ya sabemos que es igual a 0, porque es la corriente en la terminal del amplificador operacional. Entonces, miren, pongo todas las corrientes saliendo y digo I1 más I2 más I3 igual a 0. Esa
Ese es mi método de trabajo. Ustedes las pueden poner todas entrando o pueden poner unas entrando y otras saliendo, pero tienen que plantearlo igual. Entonces, ¿cuánto vale I1? I1 vale 0 menos B1 sobre 3 megaohmios. Eso es I1, miren. ¿Cuánto vale I2? 0 menos B2 sobre 100 kiloohmios. ¿Y cuánto vale I3? Miren, vale 2 microfaradios por la diferencial de 0 menos B sub 0 entre por respecto al tiempo. Tengo sumadas las corrientes. Igual a 0. Les recuerdo que aquí se trabaja aplicando las reglas que ustedes ya conocen. Tengo eso, miren. Siempre estén pendientes de las unidades, ¿verdad? Para que dé la respuesta ahí. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo ahí? Lo que me interesa es B sub 0. Entonces me va a quedar la diferencial de B sub 0 con respecto al tiempo. La paso al otro lado, por eso queda positiva. Es igual a menos B1 sobre 3 megaohmios por 2 microfaradios. Menos B2 de 100 kiloohmios por 2 microfaradios. Lolita. Entonces, miren, muchachos. Tengo esto aquí. Nuevamente lo desarrollamos aplicando integral. Ya se nos dijo que la condición inicial es igual a 0. Al tener la condición inicial igual a 0, significa que B sub 0 va a ser igual a la integral de 0 a t ¿cuánto es este resultado? ¿Cuánto queda? 3 megaohmios por 2 microfaradios. Quedan 6. Quedan 6, ingeniero. Ajá. 6 queda. ¿Ah, muchachos? ¿Cuánto está ahí? Ah, 6, ¿verdad? Entonces sería un sexto de B1. Aquí tenemos B1. Miren, un sexto por 10 coseno de 2t. Recuerden, muchachos, el voltaje aquí es milivoltios. Entonces no hay que perder la perspectiva también de que ahí tenemos un por 10 a la menos 3. Milivoltios por diferencial de t. Aquí va un signo menos, ¿verdad? Menos 100 kiloohmios por 2 microfaradios. Allá ustedes ese valor, lo voy a poner aquí. La integral de 0 a t por 0.5t por diferencial de t
0.5 T milivoltios, ¿verdad? Después, vamos a poner aquí. ¿100 kiloohmios por 2 microfaradios cuánto es? 100 por 10 a la 3 por 2 por 10 a la menos 6. Bueno. Ahí ustedes me dan el valor. El asunto es, ahí está. Queda 0.2, ¿verdad? Entonces, miren, 1 sobre 0.2. Por supuesto, ahí está 0.5 arriba. Aquí está 10. Asumo que lo estamos trabajando bien, ¿verdad? Entonces, ustedes desarrollan toda esa integral. ¿Cuál es la integral de coseno de 2t? ¿Cuál es la integral de coseno? Entonces, miren. Es un medio de seno de 2t. Ah, bueno. Entonces esto se multiplica por un medio de seno de 2t evaluado de 0 a t menos la integral de t bueno, es t cuadrado sobre 2, ¿verdad? Todo esto milivoltios. Entonces, miren, muchachos, si tenemos todos los valores correctos, desarrollen todo eso y les va a quedar la respuesta. Ese va a ser, aquí está evaluada la integral, ¿verdad? Solo hace falta una evaluación. Eso va a ser B sub 0, el voltaje de salida. Esto es lo que se conoce como un circuito integrador. ¿Consultas aquí? Si ustedes se fijan, en realidad aplican exactamente los mismos métodos, solo que en esta parte ya lo que tenemos es un capacitor. Entonces el voltaje que se aplica es el voltaje del capacitor. Ahora, muchachos, ¿qué sucede si cambiamos de posición el capacitor? Y esta vez lo que dejamos aquí, miren, es el resistor y el capacitor está aquí ahora, ¿ven? Voy a borrar aquí, muchachos. Al tener el capacitor en ese lado, el planteamiento de las ecuaciones varía. Vamos a poner aquí que aquí es voltaje de entrada, ahí está voltaje de salida, tenemos todo lo que nosotros necesitamos tener ahí. Entonces, siempre para resolver ese circuito se plantea exactamente igual como hemos aprendido. Plantearlo por nodos. Esto no varía. Esta corriente sigue siendo igual a 0. Esta corriente sigue siendo igual a 0. Este voltaje de aquí sigue siendo igual a este voltaje de aquí. Por lo tanto, podemos plantear nuevamente nodos
aquí, miren, vamos a llamar a este siempre nodo 1 y nodo 2. Voltaje de nodo 2 es igual a 0, porque está aquí. Y ese voltaje es igual a voltaje 1. Entonces nosotros podemos plantear ahora la ecuación de nodo, pero con el capacitor en otra posición. Si hacemos eso, entonces, podemos trabajar aquí, miren. Voy a plantear las ecuaciones. Esta no se va a llamar I3. No. Corriente ahí. Si yo aquí planteo voy a tener esta corriente que está aquí, sería B1 menos B sub I. Perdón. No iría así. Aquí está el capacitor, miren. Entonces ahora planteamos la ecuación del capacitor en esa zona. Sería entonces C por la diferencial de B1 menos BI con respecto al tiempo, es el voltaje aquí en la corriente en el capacitor, más esta corriente que está acá, que sería B1 menos B sub 0 sobre R. Recuerden, muchachos, que siempre andamos buscando despejar para la salida. En este caso, esto es igual a 0. Si despejamos para la salida, entonces aquí sabemos que B1 es igual a 0, sabemos que B1 es igual a 0, B sub 0 pasa al otro lado positivo, entonces sería B sub 0 sobre R, que es lo que nos interesa, es igual a menos C por la diferencial de B sub I con respecto a T. Miren. A eso lo llamamos un circuito derivador. Porque B sub 0, que es la salida, se puede representar como menos RC por la diferencial de B sub I con respecto al tiempo. Ya en este caso, es el caso inverso del circuito que habíamos visto anteriormente. Este circuito no integra, sino que la deriva. Eso, muchachos, es un circuito derivador o diferenciador, ¿verdad? Como quieran decirlo. Por cierto, bastante utilizado también. Entonces, muchachos, consultas hasta aquí. Vaya, pues perfecto. Entonces, vamos a plantear ejemplos. Si nosotros tenemos
ese circuito y les dicen a ustedes, permítanme. Estamos de vuelta, muchachos. Entonces, miren, cuando tenemos un circuito, les decía, en este caso, que es un circuito derivador o un circuito diferenciador, como quieran decirle, entonces nosotros trabajamos utilizando la derivada. Ahora, imagínense solo la voy a dejar para este espacio así. Que la entrada sea algo como eso. Vamos a ver. Nosotros tenemos este valor de entrada y, por ejemplo, vamos a poner aquí está 2, aquí está 4, aquí está 4. Y digamos que se nos dice que es el BI. Y se nos dice, si R, vamos a ver, .2 microfaradios acá. Y R es igual a y se nos está pidiendo que grafiquemos la función de salida. ¿Cómo lo trabajarían? Ajá, muchachos. Les recuerdo que esto se origina de una función singular. Ustedes tienen que saber trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajarían ahí? Lo primero que tienen que, bueno, aquí tienen que ver. El tiempo, vamos a poner aquí, está en milisegundos. Entonces, tienen que graficar la función de entrada. Ahí está. De 0 a 2, BI es igual a 2T, y de 2 a 4, BI es igual a menos 2T. BI es igual a 2T de 0 a 2 milisegundos. Ahí sí están en lo correcto. Pero de 2 a 4 no vale menos 2T. Si ustedes se fijan. Les recuerdo, esto es una gráfica desplazada. Esta sí vale 2T porque arranca de 0, miren. Pero de aquí a acá no vale eso porque está desplazada. Entonces, cuando está desplazada, ustedes ya saben que tienen una constante sumando, ¿verdad? ¿Cuál sería la constante que está sumando ahí?
Ah, ya, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sería 8 menos 2t de 2 a 4 milisegundos. ¿Verdad? Miren. Entonces, ya con eso nosotros, considerando que estos son los valores de R y C, sabemos que B sub 0 es igual a menos RC por la diferencial de BI con respecto al tiempo. Hay que calcular R y C. Sería RC es igual a 5 kiloohmios por 0.2 microfaradios. ¿Cuánto le daría eso? $5 kiloohmios por 0.2 microfaradios. .001, dice ahí, ¿verdad? Ahora, muchachos, ¿cuál es la unidad? Es 0.001 segundos. Porque recuerden, R por C, bueno, ustedes no saben, creo, pero multiplicar ohmios por faradios da segundos. Entonces ahí sería 0.001 segundos. Significa que el amplificador que yo tengo me está reduciendo la señal bastante, ¿verdad? En este caso, debido a los valores de mis constantes, entonces el valor de menos. Entonces tenemos aquí menos 0.001 segundos multiplicado por la diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Esto es voltaje, este es voltios segundos, y aquí multiplican por segundo lo que les quede voltios. Entonces, si nosotros derivamos la primera parte de 0 a 2, la derivada de 2t es 2, ¿verdad? Entonces, miren por la diferencial de BI con respecto a t. Así como está graficado aquí, vamos a graficar acá. La derivada de 2t es 2, pero es 2 multiplicada por 0.001, negativo. Fíjense. Entonces, si nosotros lo estamos graficando, para esa primera parte, me va a quedar B sub 0 igual a menos 0.002 voltios de 0 a 2 milisegundos, miren. Y si yo derivo la siguiente parte acá, derivada de 8 vale 0, derivada de menos 2t es menos 2, multiplicada por menos da más, por 0.001 vale 0.002 voltios de 2 a 4 milisegundos. O sea, que en lo que el valor de entrada está aquí, la señal de salida va a estar aquí. Y en lo que el valor de entrada está aquí, la señal de salida va a estar aquí, miren. Aquí va a ser 2 milivoltios y aquí van a ser menos 2 milivoltios.
¿Se fijan, verdad? Como es producto de la derivada, entonces, si ustedes derivan una recta, lo que les queda es una constante. Ese es un ejemplo de un circuito derivador. Ahora, se utilizan mucho más, ¿verdad? Combinación de derivación y otros aspectos para trabajar con circuitos, lo que se conoce como computadores analógicos. Lo vamos a ver aquí de entrada y posiblemente mañana vamos a realizar ejemplos de todo lo que vimos en esta semana, un par de ejemplos. Y la otra semana ya miramos circuitos de orden 1 y después nos va a quedar la siguiente semana y posiblemente un par de días de la siguiente para ver circuitos de orden 2, ¿verdad? Bueno, la siguiente semana en todo caso. Vaya pues, muchachos, por hoy nos quedamos aquí. Estudien, repasen y no se dejen alcanzar con el tiempo, ¿va? Con estos materiales. Un placer, muchachos.